Hola, buenas noches, saludos mis amigos, mis hermanos, Dios te bendiga. Hoy deseo que sea esta noche, este día de gran bendición para tu vida, porque la palabra del Señor es tan importante y nosotros debemos de conocer cuál es su voluntad. Yo te invito a que tú pongas tu corazón dispuesto, a que tú traigas algo con que apuntar y a que traigas la Biblia para que tú sepas, ¿verdad? Todas estas cosas que Dios nos habla, porque muchos dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. O sea, ¿qué quiere decir? No hay conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces la humanidad se enfoca en otras cosas que no son importantes. Entonces, lo más importante y lo eterno es la palabra de Dios. Ahí encontraremos la verdad, la voluntad del Señor y qué es lo que Dios quiere, verdad, que nosotros vivamos y que hagamos, porque mira, de verdad el consejo de Dios es perfecto. El tema que yo quiero hablarte ahora se llama Ayes para las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum por no arrepentirse. Bueno, nosotros conocemos, y esto presta atención, que Jesús durante los 3 años y medio alrededor, en lo que duró su ministerio, ¿verdad? Porque él iba de ciudad tras ciudad, de pueblo a pueblo, de lugar a lugar, haciendo milagros, sanando enfermos y predicando la palabra del Señor, porque dijo el Señor en su palabra que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en estos 3 años y medio que duró su ministerio alrededor, no se cansaba de contar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que en la ciudad en las cuales yo quiero enfocarme, está en Mateo capítulo 11, versículo del 20 al 24. El Señor dio una sentencia muy drástica contra estas ciudades, y eso es para que tú tengas en cuenta que con las cosas del Señor no se juega, y que Dios indignado, entristecido, les reprochó a estas ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum por ser indiferentes, por no arrepentirse, por la rebeldía en la cuales habían echado atrás el evangelio, no se habían arrepentido, aun viendo tantos milagros, porque créeme lo que saqué aquí una lista en los cuales los milagros que Jesús hizo, y estas ciudades no se arrepintieron, porque a pesar de que habían visto tantas señales delante de él, no creían en él, no se arrepentían. Entonces el Señor se la pasó más en estas ciudades, haciendo milagros, porque aún Jesús dijo que si no hubieran señales y prodigios no creeréis. Y a veces como humanos, ¿verdad? Somos tanta maldad hay en nosotros y tanta incredulidad que ellos, ¿verdad? Quieren o queremos mirar para poder creer, y no es así. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados son los que han creído sin haber visto. Entonces, el Señor se la pasó yendo a todas estas ciudades para hacer milagros, prodigios, predicando. Entonces, deja ver, aquí en Juan 21:25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, fíjate bien, las cuales si estuvieran escritas una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Fíjate, esto lo dice en Juan 21:25, porque nosotros, ¿verdad? Vemos, aún para nosotros son muchos, pero la verdad, como dice aquí, si se hubieran escrito tantos libros, no supiéramos, ¿verdad? Y un montón de libros que tendríamos que leer. Por eso es que el Señor, indignado, porque estas ciudades fueron indiferentes, había tanta ingratitud, en los cuales no se habían arrepentido. El Señor se la pasó en estas ciudades predicando el evangelio. En la ciudad de Betsaida hizo, te voy a leer 3 milagros en los cuales, a ver, tú conociendo la palabra, y si no la conoces, yo te invito a que tú leas lo que son los evangelios, lo que es Marcos, Mateo, Juan, Lucas, para que tú te des cuenta los milagros que el Señor hizo en esas ciudades. Entonces dice, él sanó a un ciego,
un ciego en Betsaida. No sé si te recuerdas, esto está en Marcos del 8 al 22, del 22 al 25. Ahí sanó un ciego. Ahora, uno de los más grandes milagros es en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Ese también lo hizo en la ciudad de Betsaida, cuando no había comida y el Señor con simplemente porque dio de comer a tantas personas. Dice que tenían 5 panes y 2 peces y multiplicó, y la palabra del Señor dice que comieron alrededor de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí en esa ciudad, en ese milagro, alrededor de unas 15,000, tal vez 20,000 personas comieron. Te puedes imaginar, el Señor multiplicó los panes. Entonces esta gente vieron, aparte de que oyeron a Jesús, porque mira qué gran privilegio ver al Hijo de Dios. Entonces por eso es que estas ciudades fueron tan indiferentes a la palabra del Señor. Por eso es que nosotros esto debemos de tomarlo en cuenta, porque el Señor nos habla constantemente. Y mira, la condenación para los que están oyendo y no se arrepienten, para los que están viendo lo que está pasando en el mundo y han oído que Cristo viene pronto, así como Cristo venía a todas estas ciudades haciendo milagros y prodigios, así como toda esa gente que vio el milagro de teniendo 5 panes y 2 peces, comieron alrededor de tantas personas. Bueno, la Biblia dice que 5,000 hombres, pero en ese tiempo se tenían muchos hijos, por eso sacando el cálculo alrededor de 15,000, ¿verdad? A 20,000 tal vez, no sabemos, porque las familias en ese tiempo eran grandes. Pero imagínate nada más el milagro que vieron tanta gente, de que no teniendo comida, y el Señor hizo un milagro tan grande. Entonces, ¿ves? Por eso dice el Señor en la palabra, aquí indignado Jesús, estaba molesto y les reprochó en Mateo capítulo 11 del 20 al 24, ¿verdad? Les dice el Señor, dice, comenzó a reconvenir, significa a reprochar a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Porque mira, el Señor nos dice a nosotros, estamos mirando tantas cosas. El Señor les dice a estas ciudades, mira, yo estuve en medio de ustedes, yo tuve misericordia, yo vine y sané a tantos enfermos, me vieron a mí por tanto tiempo y no se arrepintieron. Por eso dice, por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, óyelo bien, Sodoma, ¿te acuerdas qué pasó en Sodoma? Era una ciudad en la cual cómo abundaba el pecado, las perversiones sexuales, el homosexualismo, y esto lo vas a encontrar en Génesis capítulo 19, y Dios Padre, por ver tanto pecado, tuvo que destruir esas ciudades. Te puedes imaginar que en el día del juicio, aquí está diciendo Cristo que va a ser más tolerable, porque acuérdate y ten esto muy, muy en cuenta, que cada persona que muera, todo ser humano vamos a enfrentar un juicio. Está establecido a los hombres morir una sola vez y luego va a venir el juicio. Entonces en aquel día, por eso dice el Señor que si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma, ¿ves? Hubieran hecho los milagros, dice, habrían permanecido porque se hubieran arrepentido. Te puedes imaginar, o sea, viendo al Hijo de Dios, y estas ciudades no valoraron la presencia de nuestro Señor, porque acuérdate que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice el Señor en su palabra, que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, ¿ves?
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estas personas miraron, recibieron el favor y la misericordia de Dios. Por eso dijo, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, para que tú entiendas que sí, Dios es amor, el Señor es amor, misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, pero también dice que Él no va a tener por inocente al culpable, que no hay nada oculto que no haya de salir a luz, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Estas ciudades nunca sembraron arrepentimiento verdadero, porque el Señor siempre comenzaba a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estas ciudades miraron, así como vimos en los milagros en Betsaida, el Señor sanó a un ciego, ¿ves? Y luego aumentó los alimentos, y luego es donde caminó sobre el mar. Ahora, los milagros que se hicieron en Capernaum, también aquí, acuérdate en Mateo capítulo 8 versículo del 5 al 17, ahí el Señor sanó al siervo del centurión. Y que esto quiero que pongas en cuenta, que ahí mismo en el versículo 14, para que tú lo leas en tu casa, el 14 al 17, en Mateo 8, tú te vas a dar cuenta que aquí en la casa de Pedro era donde Jesús llegaba cuando iba a la ciudad de Capernaum, y era como su casa para él. Llegaban ahí y ahí se quedaban. Y mira, te voy a leer estos 3 versículos para que tú mires y sepas que Jesús llegaba aquí. Mira, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Fíjate, hizo una sanación ahí con la suegra de Pedro, porque para que tengas en cuenta, para los que dicen no, que los apóstoles, verdad, no estaban casados, pues aquí Pedro estaba casado. Entonces todo eso ocultan en otras religiones, para que nadie te engañe y sepas que Pedro estaba casado, pero aquí vino Cristo y sanó a la suegra. Entonces, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera a los demonios, muchas personas, fíjate bien, y sanó a todos los enfermos, ¿ves? A todos los enfermos, para que te des cuenta que ahí el Señor limpió leprosos, sanó ciegos, ayudó a paralíticos, ¿verdad? Sanó a cojos, sordos, endemoniados, y cuanto muchos milagros, y se cumplió la palabra como está escrita en Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el evangelio. Por eso es que Cristo, indignado porque habían visto y no creyeron, no se arrepintieron. Yo te voy a decir algo, mira, el Señor tiene una línea, tiene un tiempo, es paciente, pero hay un día donde la paciencia, la gracia y la misericordia se va a acabar. Por eso es que ahorita el Señor levanta a sus siervos, a sus siervas, en donde quiera, predicando el evangelio, que va a venir un día en el cual Dios juzgará y Dios castigará al mundo por su maldad, porque nuestro Dios, créemelo, que no es indiferente a tanta maldad. Lo que Él busca, gente arrepentida, no que digan en sus bocas, yo creo en Dios, o yo conozco del Señor. No, porque dice el Señor, si me amas, guarda mi palabra. Aquel que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él, pero el que no me ama, mi palabra no guarda. Eso está en el libro de Juan, para que tú te des cuenta que el Señor dice en su palabra, y lo que Él quiere es que se arrepientan, que no rechacen el evangelio, que te sirva como ejemplo, que estas ciudades se sobrepasaron, ¿verdad? Y no valoraron que Cristo, el Hijo de Dios, había venido hasta sus ciudades, predicando las buenas nuevas de arrepentimiento, las buenas nuevas de la vida eterna. Había venido, y sus ojos
terrenales. ¿Ves el privilegio tan grande de ver al Hijo de Dios? Por eso es que el Señor dice dijo en Mateo capítulo 11 del 16 al 19, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, para que tú sepas que Cristo vino a las puertas de su ciudad, y estas ciudades fueron indiferentes y tanta ingratitud, rebeldes, vieron y recibieron milagros extraordinarios. Yo nomás te doy un ejemplo de que en ese tiempo no había la tecnología ni la medicina que había ahora. Entonces la gente, había más enfermos. Ahorita o sea, hay enfermos todavía, pero te puedes imaginar que el Señor sanando paralíticos y sanando ciegos y todo esto, y esta gente no tuvo arrepentimiento. Por eso Jesús dijo en Juan 15, 22 al 25, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrías pecado, pero como ahora han visto, dijo Jesucristo, han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Ves? Esto es para que se cumpla sin causa. ¿Ves? Me aborrecieron, porque la palabra del Señor dice, a los míos vino, a los suyos vino, pero no le recibieron. ¿Ves? Porque por eso es que dice el Señor que no conocieron aquel tiempo, y aún les dijo, dice, ven alguna nube y dicen, lluvia viene, pero no conocéis el tiempo, no conocieron al Hijo de Dios. Por eso es que el Señor se lamentó en Jerusalén. En Mateo 23, lo puedes leer en tu casa del 37 al 39, se lamentó, le dolió al Señor Jesús, lloró porque no se arrepintieron, porque lo rechazaron, ¿verdad? O sea, él sabía que lo iban a rechazar, pero mira, es el amor tan grande que Dios Padre y su Hijo Jesucristo tienen por la humanidad, que Él no busca que los seres humanos se vayan al infierno. Por eso es que el Señor manda siervos, manda siervas, manda, ¿verdad? Pastores, hermanos, hablando donde quiera, que el tiempo se está acabando y que vengan a arrepentimiento, porque no es que Él quiera, pero Él ha establecido un tiempo, así como en los tiempos de Noé, que le dijo a Noé, ¿verdad?, que su corazón, que le había dolido de ver tanta maldad. Esto lo encuentras en Génesis capítulo 6, y él había decidido, porque vio que la maldad era mucha en la tierra, ¿verdad? Entonces había decidido acabar con la humanidad, y le dolió todo esto en su corazón viendo tantas perversiones. Entonces por eso es que decidió, y dio alrededor de 100 o 120 años, sin más no me acuerdo, para arrepentirse, pero no hubo ni un alma que se arrepintiera. O sea, es lo más triste. Por eso el Señor dice en su palabra, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Por eso es que Cristo aquí se lamentó viendo a Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? ¿Ves? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Pues he aquí vuestra casa es desierta, porque os digo que desde ahora no me verás hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ves? Por eso es que dijo el Señor en la palabra, mi pueblo me ha olvidado. Ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endureciendo su cerviz para no oír. Estas ciudades viendo y no se arrepintieron, porque este pueblo es
Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, dice el Señor en Jeremías 8:5. Pues habiendo conocido a Dios, no le han glorificado. Es muy triste saber cuánta ingratitud en estas ciudades. Ahora, yo te voy a decir algo. Hablando de esto mismo, me voy a enfocar ahorita en que la situación es la misma en el mundo actual, que así como Capernaum y Betsaida y Corazín, muchos han recibido el favor de Dios en su clamor, en su lloro. ¿Cuánta gente? Mira, yo te voy a decir algo. En tu vida, ¿cuántas veces tú le has clamado al Señor pidiéndole por ayuda? Cuando no tenías trabajo, a lo mejor, bueno, pues que no te ajustaba el dinero y a la mera hora, mira, ya saliste adelante. ¿Ves? Porque dice el Señor en la palabra, en Deuteronomio capítulo 8, creo que es versículo 11, dice, y cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas y tus casas se aumente, ¿ves? Y te olvides de Él, porque Dios es quien te da el aire que respira. El Señor tiene de ti compasión y misericordia, aun conociendo que nosotros somos polvo. Él se compadece como padre a hijo. El Señor ha venido en cierto tiempo en nuestra vida y todos los días es un milagro tan grande ver recibir el favor de Dios, que el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha dado un techo, nos ha proveído, nos ha dado de su compasión. Y cuántas veces gente en angustia, en aflicción o depresión o con una desesperación ya sin salida, han clamado y hemos clamado por ayuda con lágrimas, quebrantados, sin salida, pidiéndole, Señor, no tengo trabajo, Señor, tengo una enfermedad incurable, Señor, que ves, no tenemos comida, mas sin en cambio Dios ha proveído. Ves, cuando no había dinero, el Señor provió, ves, para pagar tus biles, tus rentas. Cuando estabas a punto de morir, tal vez en un accidente con alguna enfermedad, le clamaste a Dios por misericordia, sea que tú o tu hijo, y el Señor se compadeció. Todas esas cosas son favores y misericordia de Dios en la vida de cada persona, porque créemelo, que cada persona tiene algo con qué contar. Por eso es que te digo que hay tantas personas que no valoran todas esas cosas. Ellos piensan que por sus propias fuerzas han recibido. Ay, no, pues es que porque trabajé ya tengo mi cheque, o porque yo busqué la casa, y no ponen a Dios en primer término, ni han visto que Dios les ha proveído. Cuando el Señor ha sanado, ha dado, ha ayudado, aún eran muchos presos de vicio y el Señor ha libertado. Ha sido bueno nuestro Dios, porque pacientemente Él nos dio e inclinó su oído, ¿ves? Al clamor que nosotros le hacíamos. Entonces, pero la gente muchas veces es tan indiferente. Ay, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? El Señor habla y habla. Mira, no sea que se haga una invitación a algo gratis que se va a regalar, a una fiesta, a una boda, o algún evento donde van a regalar algo o algo. Mira, la gente aún viaja hasta sus países para ir a celebrar una boda, un cumpleaños, un festejo, y no se diga hacer tantas cosas. Pero cuando Dios habla a la humanidad, así como Cristo le hablaba a estas ciudades, teniendo compasión y misericordia, se la pasó haciendo lo más tiempo, los más milagros tan grandes en estas ciudades, y la gente no ha valorado que Dios les ha dado. Por eso es que va a haber un día en el cual, ves, la puerta se va a cerrar, así como en aquel diluvio. Va a haber un día en el cual Dios juzgará a todos los hombres, porque las excusas absurdas que los hombres dicen, ay, pues todas las religiones llevan a Dios. ¿Tú qué me garantizas que hay un cielo, hay un infierno? Créemelo que Cristo habló tanto del infierno y tantos versículos que dijo, ¿ves? ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que nadie vaya para allá, sino que Él no se cansaba de decirle a las personas, y nos dice a nosotros que nosotros debemos vivir en santidad, quitando el pecado en nuestras vidas,
porque Dios aborrece el pecado, porque al Señor no le gusta el pecado y el pecado es castigado por Dios, porque el que peca, ves, el que dice el Señor, porque la paga del pecado es la muerte, y Dios no se complace en aquellos que viven impíamente. Por eso las excusas del hombre no van a ser justificadas, porque se pagó un precio tan grande. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a dar su vida para que nosotros tengamos vida, y excusas absurdas que el hombre, ay, yo pues no tengo tiempo, ay, estoy cansado, ay, ahora no puedo, ahora trabajo, ay, los cristianos son unos hipócritas, en la iglesia hay puros hipócritas, estoy muy joven, estoy ocupado, a Dios no existe, a Dios no castiga. No, si aquí está diciendo Jesucristo la sentencia tan grande, ¿qué les dice? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, porque Dios no se complace en la maldad, el malo no habitará junto a él. Por eso es que las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y que no le va a ir bien al impío, ni le van a ser prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. O sea, nos está diciendo el Señor que créemelo, que el rechazo que el mundo le ha hecho a Cristo, ¿verdad? Y aquellos que siguen rechazándolo, no le va a ir bien. Por eso es que el Señor dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y les va a decir, mira, yo vine a morir por ti, mira, yo mandé y derramé mi espíritu sobre mis siervos, levanté evangelistas, levanté hermanos, levanté siervos, y te mandé a la puerta de tu hogar, te mandé, ves, la palabra hasta la puerta, hasta tu teléfono, para que no te molestes y puedas oír las buenas nuevas, y puedas escuchar que hay un cielo, hay un infierno, y que todo castigo todo pecado será castigado. ¿Ves? Por eso es que el Señor nos dice a nosotros a que va a haber un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Con justicia. Nuestro Dios es un Dios justo. No creas que lo que Él hace, es que ¿por qué Dios es injusto? No, porque Dios habla y no hay quien se arrepienta. Que muchos han usado excusas, así como Corazín y Betsaida, y así como estas ciudades que no se arrepintieron. Por eso dice el Señor en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero esto es para que se cumpla la palabra, sin causa me aborrecieron. También dijo el Señor, si tú conocieres al menos en tu día lo que es paz para ti, pero ahora está encubierto de tus ojos. Eso lo dijo en Lucas 19:42. ¿Ves? Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y entonces dice el Señor, ¿no queréis venir a mí para que tengas vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco a todos aquellos que despreciaron, aquellos que lo desprecian y lo seguirán despreciando. Yo te digo algo, dice el Señor, yo he venido, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque si amaras a Dios, obedecieras los mandamientos. Si amaras al Señor, lo buscaras. Si fueras agradecido, hubiera gratitud en tu corazón, valoraras el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque créemelo, yo te invito a que tú leas Isaías 53 y tú te vas a dar cuenta de lo que Jesús realmente pasó en la cruz. No creas que las películas que existen ahorita te enseñan lo peor, no. Dice que no había hermosura en su cara, o sea, quedó como despedazado de su cara, hinchado, y cada latigazo que él recibió fue por amor a ti, por amor a mí, por amor a este mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda.
Entonces, ves, en lugar tuyo de tus maldades, Cristo llevó el pago de tus maldades en la cruz, de mis maldades y de cada ser humano, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la palabra. Por eso dice el Señor que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de estas ciudades eran malas, querían solamente el favor de Dios, y aquella vez que multiplicó aquellos pescados y los panes, estas personas que vieron y comieron y se saciaron cuando Cristo subió a la barca, ¿verdad?, para ir a otro lugar, estos se fueron alrededor y llegaron antes de que Cristo llegara. Oh Jesús, aquí estás. Y les dijo Jesús, oh, tú no vienes, ¿verdad? Porque por la palabra, por arrepentimiento, no, sino porque comiste y os saciaste. Por eso es que les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, en Juan 6:26. Estas ciudades nunca supieron el propósito de por qué Jesús vino, por su amor, y no se arrepintieron. Muchas personas solo buscan a Dios para que les resuelva sus problemas, para que les ayude. Como te digo, cada persona, me incluyo, y cada ser humano hemos recibido todos los días recibimos favores de parte de Dios en su misericordia, que aún nosotros siendo malos, el Señor se detiene y se acuerda, dice, son polvo. Él es compasivo y misericordioso, no quiere que nadie perezca. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Y muchas personas solo buscan a Dios cuando hay un problema, si corren a la iglesia, cuando viene una enfermedad, de verdad, lo buscan como hospital, lo buscan al Señor como banco, cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando hay problemas difíciles, pero nunca lo buscan para ponerse a cuentas con Él, ni arrepentirse, solo buscan su bienestar. ¿Ves? Así como lo buscaron a Corazín y Betsaida y Capernaum, buscando la sanación. Y yo no digo que no, porque nuestro Dios es el único que puede resolver imposibles, el único que puede dar vista a los ciegos, el único que puede levantar al paralítico, limpiar leprosos, el único que puede sanar el alma, el único que puede ayudar en lo imposible, porque nuestro Dios es el único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aún dice Él en su palabra, ¿acaso hay algo imposible para mí? Pero, ¿ves? Para Él no hay nada imposible. Dios nos puede resolver en todo, pero el propósito no es no buscar lo terrenal, sino buscar lo celestial, buscar un arrepentimiento verdadero. Por eso el Señor dice en su palabra en Jeremías 18:15, porque mi pueblo me ha olvidado, han incensado a lo que es vanidad, han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído al reproche de Dios, de su pueblo, por tanta indiferencia, por no haber valorado que Cristo hizo grandes milagros en estas ciudades de Corazín y Betsaida. Tuvo compasión porque había tantos enfermos, mas sin en cambio Dios, por eso dice en su palabra, no consideran en su corazón, y todavía lo dice ahorita cuando no hay arrepentimiento, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Por eso dice el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado atrás tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones, ha dicho Jehová en Ezequiel 23:35. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, por cuanto
cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por eso es el Señor en su palabra que castigo para todos aquellos que desprecian al Señor. Óyelo bien, el despreciar al Señor es algo tan grave. No, mira, la gente no realiza que Dios tiene un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Él castigará al mundo por tanto desprecio y tanta burla. Dice el Señor en su palabra, Proverbios 19:20. Preparados están juicios para los escarnecedores, para todos aquellos que se burlan. Azotes para las espaldas de los necios. Proverbio 19:29. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El que no cree no es el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre, Primera de Juan 2:23. El que confiesa al Hijo tiene al Padre, ¿ves? Pero el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Ves? Para que veas, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre, dijo Jesucristo. El que no amare al Señor Jesucristo, Primera de Corintios, esto está en el Nuevo Testamento, para que te des cuenta, capítulo 16, versículo 22, sea anatema, el Señor viene. ¿Sabes qué es anatema? Se ha maldecido. Viene maldición sobre a todos aquellos que no aman al Señor Jesucristo, porque está escrito honrar al Hijo para que no se enoje quien el Padre y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira. Salmo 2, 12. ¿Ves? El castigo será tan horrible para todos aquellos que desprecian a Jesús. Por eso es que Jesús dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Ves? Porque si los milagros que se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hubieran prevalecido hasta el día de ahora, y tú, Capernaum, le dijo, ¿ves? También le dijo, porque aquel día el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable. Ahora, por eso el Señor dice en la palabra, honrar al Hijo. ¿Y qué de aquellos que no honran al Hijo? ¿Cómo vas a honrar al Hijo? Obedeciendo la palabra, arrepintiendo de tus pecados, viviendo tu vida, haciendo la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios, no viviendo como tú quieres en el mundo. Es que al hombre no le entra en la cabeza que la vida no la podemos vivir como nosotros queremos. La vida debe ser sujetada en la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, ¿ves? Para que tú entiendas. Ahora dice en Hebreos 10:28 al 31, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás? Óyelo bien, fíjate en las palabras que usa. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Ves? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. La misma sentencia que le da a Corazín y a Betsaida nos la dice a nosotros. Te lo voy a decir porque si nosotros no valoramos tantas
tantas cosas que Cristo pasó en la tierra, ¿ves? Cuando estuvo aquí, cuando fue muerto. Por eso dice, ay de aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. ¿Ves? Por eso dice el Señor en su palabra que aquellas personas van a morir en su pecado. La gente no ha valorado que Jesús, a lo que Jesús vino, las causas por las cuales el Señor no vino Él a resolvernos nuestros problemas económicos. Él vino a resolver nuestra situación espiritual, porque como ovejas íbamos nosotros todos descarriados, como ovejas cada cual apartados del camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice, está escrito que no había ningún justo, ni aun uno, no había quien entienda, no había quien busque a Dios. Todos se habían desviado, aún se hicieron inútiles, ¿ves? Entonces Jesús vino y la gente no ha valorado lo que Cristo hizo en la cruz como estas ciudades. Por eso es que dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente, porque cuando hay arrepentimiento te apartas del pecado. No puedes usar con un día, adorando a Dios con tu boca y con la misma boca, maldiciendo a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Tú no puedes vivir un pie adorando una imagen y una estatua y que este santo de no sé qué y al otro. Cuando dijo el Señor, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y tales y entonces dice el Señor que Él busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el Señor busca que nosotros lo adoremos en espíritu, no que nos postremos a una imagen. La gente, las ciudades, los pueblos han hecho unas barbaridades santos que según le llaman santo. El único que es santo es nuestro Señor, el único Rey de Reyes, el Señor de señores, nuestro Dios todopoderoso, y a Jesucristo, el único que dio su vida. Debemos nosotros buscarlo porque Él es el único camino al Padre, el único que por Él nos da vida eterna y nos ofrece a cada ser humano, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ves? El que comiera del pan que Él da, ¿ves? No va a tener más hambre. El que bebiera de su sangre no va a tener más sed. ¿Ves? Yo doy vida eterna, dijo Jesucristo, a todo aquel que en Él cree. Por eso es que te digo que va a haber un destino para todos aquellos que no vienen y lavan sus pecados en Cristo Jesús. Van a encontrar la realidad del infierno. ¿Ves? Van a encontrar la realidad en las cuales ni eso la misma gente ni cree. Pero hoy te voy a decir esto, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. ¿Ves? Dice en 2 Tesalonicenses 1 del 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Primero te está diciendo a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Van a recibir llama de fuego, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Ves? No lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso Jesús lloró, Jerusalén, Jerusalén. ¿Ves? Estaba el Hijo de Dios, caminó entre ellos. ¡Qué privilegio ver al Hijo de Dios! Ahora nosotros, lo que nos mantiene, aquellos que hemos creído, bienaventurados son los que han creído sin haber visto. Nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor Jesús camina con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero te puedes imaginar toda
toda esta gente miró al Hijo de Dios, porque Él se hizo carne y Él vino y se presentó haciendo milagros y prodigios, predicando las buenas nuevas. ¿Ves? Dio su vida para que nosotros tengamos vida. Él sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos. Por eso dice el Señor en su palabra, ves que yo no quiero la muerte del impío. Dice, yo no quiero la muerte del que muere. ¿Ves? La voluntad mía, dice el Señor, es que nadie perezca, que lleguen todos se arrepientan, que vengan al arrepentimiento. ¿Ves? Porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ves? Entonces a todos aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿ves? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. A todos nosotros que hemos recibido a Cristo y que estamos caminando, somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Venimos a ser hijos cuando nos reconciliamos en Cristo Jesús, lavamos nuestros pecados en la sangre del Cordero, aceptando a Cristo, viviendo para Dios, reconociendo que Cristo murió por nosotros, naciendo de nuevo, viviendo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Ves? Nos hemos recibido, ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio nos ha dado! Él nos salvó por amor a su nombre. Y estas ciudades no reconocieron que Dios les había mandado a su único Hijo. Entonces la situación es la misma. El Señor muchas veces llega a ayudarnos en enfermedades, de muerte, en carencias, para que, bueno, pues si no creen en la palabra, que reconozcan que yo les doy el pan, que yo les doy el techo, que yo les doy la vida, que yo tuve misericordia y compasión. Pero mira, tanta ingratitud en la gente que no le dan gracia, que solamente lo buscan temporalmente cuando hay un miedo y luego, ay, ¿sabes qué? Así como estas ciudades. No es lo que Dios quiere. Él nos hizo a nosotros para gloria de su nombre. Así como vino, murió, resucitó, se fue, Él va a venir. Y mira, nadie va a decir y nadie va a tener excusa, porque ningún hombre será justificable delante de Dios para que digan, oh, yo no sabía. A mí nadie me dijo, sí, porque el Señor manda y manda. Créemelo que cada semana, cada día, cada hora que sigue pasando, queda menos para su venida. Su venida está acercándose. Y es que entiende y comprende que si el Señor Jesús decretó hayes juicios para esta ciudad, los mismos hay para el mundo que se ha burlado de Dios y de Cristo Jesús. Porque lo que te voy a decir algo, lo que Dios no tolera es el pecado. Y nuestro Dios, no creas que es indiferente a tanta maldad. Por eso estas ciudades tuvieron alrededor de 3 años y medio para arrepentirse viendo estos milagros y prodigios, pero no entendieron. Ahora nosotros, cuántos años, meses, días que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Arrepiéntete, acércate, ven a mis caminos, mira, y nos toca la puerta trayendo palabras de Dios. Mira, yo te voy a decir algo, en el tiempo que ya estamos viviendo ahorita, estamos viviendo los principios de dolores, los últimos tiempos, y así estamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como vino y habitó y estuvo en todas estas ciudades, en Jerusalén, y verdad, y estuvo predicando las buenas nuevas, ahora está dándonos a nosotros tiempos de arrepentimiento, que Dios está hablando de diferentes maneras, como dice en Hechos capítulo 1, del 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces, de mucha manera en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó
heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, advirtiéndonos a nosotros que así como vino y se cumplió la profecía, porque los profetas hablaban que iba a venir Cristo, y anduvo aquí en este mundo, ¿ves? Nació y se hizo hombre y hizo milagros extraordinarios, sanando y todo. Ahora va a venir también, así como te digo, porque está escrito. Ahora, ¿qué señales dijo de su venida? Dijo, cuando tú veas los falsos profetas, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, os entregarán a tribulación uno a los otros, el aumento de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. En Daniel capítulo 12, creo que es versículo 4 o 6, no sé por ahí, pero dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Todas esas son señales que Cristo viene pronto, y que así como vino y estas ciudades vieron al Hijo del Dios viviente teniendo oportunidad de arrepentirse y no valoraron. Lo mismo va a pasar ahorita, que muchos no han valorado lo que Cristo hizo en la cruz, sino de Él se han burlado. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay arrepentimiento en nuestra vida, es una burla delante de Dios. Y todo lo que pasará después de que Cristo venga, porque Cristo va a venir por un pueblo santo, que está preparado, que está listo ya, viviendo todos los días esa espera. Se los va a arrebatar y se los va a llevar, y los juicios de Dios contra el mundo, porque está escrito, castigaré al mundo por su maldad. Eso, ¿ves? ¿Sabes por qué? Porque Dios no es indiferente a tantas injusticias, a tantos robos, a tantos asesinatos, a tanta maldad que hay ahorita. Tú verás que ahorita hay un destrampe en el mundo, tanto los países, tanta injusticia que estamos viviendo, ves la inflación y todo esto, los robos, las violaciones, las matanzas, los descuartizamientos, tantos abortos, tantas perversiones sexuales, tanto homosexualismo, tanta idolatría, tanta fornicación, tanto adulterio, tanto odio, avaricia, hechicerías, tantos asesinatos, lujurias, incredulidad, indiferencias, tanta burla, tanta desobediencia, la falta de arrepentimiento, el que no valoren que Jesús murió en la cruz, el que no se arrepientan, el que no estén listos viviendo en santificación, ¿ves? Recibirán los juicios de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Porque está escrito en Proverbios 5:22, prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado, que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, porque Dios trastornará a los impíos, ¿ves? Tarde o temprano el malo será castigado, Proverbios 11:21, mas la descendencia de los justos será librada. Solamente un pueblo será librado de los juicios de Dios, porque aquellos juicios, dice la palabra, que muchos buscarán la muerte, pero aún la muerte huirá de ellos. No va a ser tan fácil. Lee Apocalipsis del capítulo 8 en adelante, cuando se desate uno de los últimos sellos, dice que aún en el cielo se va a hacer 30 minutos de silencio, de tan horrendo que van a comenzar los juicios de Dios, porque nuestro Dios es Dios justo. Sí, porque de Dios nadie puede burlarse. Cada que Él permita situaciones en su justicia, Él lo hace perfecto, porque no, o sea, ¿cómo crees que va a ser indiferente a tanta burla y tanta maldad? Todo pecado será castigado. Por eso dice el Señor que todos los que dejan, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados.
y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, ¿ves? Y yo los asolaré de la faz de la tierra, así como esa sentencia que Jesús decretó para los que dicen, oh, yo no creo que Dios castiga, yo no creo que Dios sea así mal. Pues entonces se está escrito ahí en Mateo capítulo 11 del 20 al 24. Entonces, ¿qué es eso que les dijo? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, con reproche porque no se habían arrepentido. Nuestro Dios es compasivo, misericordioso. Es que es el problema, que las mismas personas no conocen a Dios. Sí, nada más dicen, bueno, es que Dios es amor. Y si porque crees que porque Dios es amor va a tolerarte todas tus maldades y todas esas maldades al mundo, ¿ves? No va a tolerar. El que no ha llegado a los juicios hasta el día de ahora es por la pura compasión y misericordia de Dios que detiene, ¿ves? Detiene y se está viendo a ver por quién se arrepiente. Es nada más por eso, porque lo que pasará después de que Cristo venga, oh, será horrenda cosa. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3:2. En Jeremías 21:14, y os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en un bosque y consumirá todo lo que está alrededor. Por eso dice en Jeremías 2:2, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. ¿Ves? Porque nuestro Dios no es indiferente a tanta maldad. Por eso es que ahorita nos da tiempo que nosotros nos arrepintamos, que nosotros le busquemos, que nosotros sepamos que así como Corazín y Betsaida y Capernaum tuvieron tiempo de arrepentirse, pero va a haber un día en el cual Dios cierre la puerta, esa puerta de gracia, y muchos estarán tocando, Señor, Señor, ábrenos, pero va a decir, y está escrito en su palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque por cuanto llamé y no quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También dice el Señor en Proverbios 1, el 24 al 29, y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis, cuando sobre vosotros vienen tribulación y angustia, porque va a ser horrible los juicios de Dios. Dice que va a mandar un terremoto cual nunca ha habido registrado en la tierra desde la creación hasta ahorita, que la tierra se va a partir en 3 partes, que va a mandar unos gigantes, no recuerdo ahorita la medida de lo que es granizo, y todas las plagas. Dice que va a mandar quemar a los hombres, ¿ves? Y ese calor intenso, les van a salir llagas y que van a morder sus lenguas del dolor. Pero dice algo, pero ni así se arrepintieron de las obras, ni de sus homicidios, ni de haber adorado sus imágenes. Es que el hombre vive en una terquedad y una necedad, que viendo las cosas que están sucediendo y no se arrepienten. Que el Señor, así como le dijo a su pueblo, bueno, yo te mandé hambre y no te arrepentiste, ¿ves? Y no viniste a mí, te mandé plagas y no te viniste a mí. Tú cada que veas, como ahora que vimos todos los incendios en Los Ángeles y hemos visto terremotos y hemos visto desastres donde quiera, es la voz de Dios diciéndonos a nosotros que el día
de la ira vendrá sobre los hijos de desobediencia. Hay tanta desobediencia primeramente en el pueblo de Dios, y luego el mundo ha hecho lo que quiere. Ya no tienen temor, ya no tienen respeto al Dios de los dioses, sino que a sus imágenes se han postrado, han adorado a otros dioses y no han valorado que Dios les mandó a su Hijo, no han valorado que Dios les ha dado comida, que Dios les ha dado absolutamente aún la vida que están teniendo en sus cuerpos. Ves que aún el Señor dice en su palabra que Él hace llover sobre justos e injustos, que el sol sale para malos y buenos. ¿Ves? Porque nuestro Dios es compasivo, y que aún dice el Señor que Él les da de comer a las aves de los cielos, y también les da a todos aquellos que aún siendo malos, que después van a ser echados al infierno por no arrepentirse. ¿Ves? Es su compasión y misericordia que abre los cielos y derrama bendición todavía a esta tierra, que aún por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque de Dios se han olvidado. Generación que no conoce a Dios, así como no conocieron el tiempo de la visitación. Nosotros vemos una generación indiferente, una generación que no conoce a Dios, que solamente piensa en lo terrenal, una generación que solo piensa en divertirse, que hace hasta lo imposible para complacer sus deleites, que han dejado el llamamiento. Oh no, yo dejo a Dios porque aquella persona me vio fea, o porque esto, porque el otro. No, el Señor está tocando la puerta de tu corazón, que así como llegó el diluvio, aquel mundo en el cual la perversidad había llegado hasta los oídos de nuestro Dios, y dice la palabra que la maldad era tanta que Él decidió acabar con un diluvio en el mundo. ¿Ves? Le dolió en su corazón. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios no ve cuando apagas el foco y te pones a ver tu teléfono? ¿Tú qué crees? ¿Que el Señor no sabe lo que hay en tu corazón? No hay nada encubierto que no haya de salir a luz. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y que toda esta gente que está viviendo indiferente al llamado de Dios, muchos, ¿ves? Se van a quedar a recibir los justos juicios de Dios. Y no es que Dios tenga complacencia en eso, pero eso sí te digo, que Dios es justo. Y si Dios está llamando, mira, yo tengo, ¿qué? 5 años, alrededor de 5 años predicando, y es un trabajo tan, ¿cómo te diré? Para estar nosotros haciendo los temas, y ves de todo, cada tema predicado es tema dado por el Señor, es palabra del Señor. Yo solamente soy su hija que vengo en obediencia a hablar la palabra que Él tiene escrita. Y que si el Señor dice, háblales y háblales, porque no hay gente que entienda que Dios está hablando, que Dios está llamando al mundo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y la gente no ha valorado. Por eso dice, horrenda cosa será caer en las manos de un Dios viviente. Cuando venga aquel día, muchos van a clamar por compasión, pero no serán oídos. Así como en Lucas, creo que es capítulo 17, no recuerdo bien, pero la historia que Jesucristo dijo de acerca del rico y de Lázaro. ¿Ves? En el infierno, allá el rico se acordaba que tenía hermanos y pedía que Lázaro fuera mandado para que les predicaran, pero Abraham les dijo, a los profetas tienen, ¿ves? O sea, tienen la palabra, pero el Señor sabe que mucha gente no cree, ¿ves? Como si hay tiempo para sentarse en el sillón y buscar videos y perder tiempo en todas estas cosas, pero no tener
tiempo para Dios, pero debes de saber esto, que el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios, ¿qué es? Que lo pongas a Dios primero, en primer término. Cristo era el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, que dice la palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que he estado, porque él había preguntado a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Pero, ¿qué le dijo Felipe? Tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. ¿Ves? Porque el que ve al Hijo de Dios ve al Padre. El que tiene a Cristo tiene al Padre. Y así somos tan incrédulos como seres humanos. Pero ninguna justificación será justificada en aquel día. Por eso Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Oíste bien? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, o sea, Cristo, dando a todos por haberle levantado de los muertos. Hechos 17 del 30 al 31. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso debemos nosotros reconocer y confesar nuestros pecados. ¿Ves? Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará en aquello en que pecó. Levítico 5:5. Confesaremos pues las iniquidades que hemos hecho. Por eso dice el Señor, arrepentíos. Sepa que ahora hay tiempo de arrepentimiento. Que ninguna condenación habrá para los que están en Cristo Jesús, a los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está en Romanos 8:1. Porque, ¿ves? Para que tú entiendas que no va a haber condenación para los que están viviendo una vida en santidad, para aquellos que viven en Cristo Jesús. ¿Ves? Dios va a librar a su pueblo. Va a haber un arrebatamiento y aquel día dice que se sonarán las trompetas, ¿ves? Y va a juntar a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra, ¿ves? Entonces, esto es real. Si se hablaban de los profetas, hablaban los profetas que Cristo iba a venir, se cumplió, que iba a morir y murió, que iba a resucitar y resucitó y dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie quite tu corona, buscar lo bueno y no lo malo para que vivas. Amos 5:14 al 15. Aborrecer el mal y amar el bien. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro en el cual será amplio para perdonar. Ahorita es el tiempo de arrepentimiento. No dejes para mañana lo que Dios te manda que hagas ahora. Va a haber un tiempo en el cual esa gracia, así como estas ciudades de Corazín y Betsaida y Capernaum, no valoraron el tiempo que Cristo anduvo haciendo milagros, prodigios, trayendo las buenas nuevas, diciendo arrepentíos. ¿Ves? La misma situación ahorita. No desprecies el llamamiento que Dios te está dando, porque mañana nadie tiene garantía de levantarse con vida. ¿Sabes por qué? Porque la muerte puede llegar en cualquier momento, y solamente vida eterna la encontrarás en Jesucristo. Solamente el perdón de pecados lo encontrarás en la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Solamente en Cristo Jesús te puede limpiar, perdonar de tus maldades, porque la mentira es castigada, el robo es castigado, la enemistad es castigada. No pienses que el que mata, el que viola es más culpable que aquel que no se arrepiente. El pecado es pecado delante de Dios, y Dios aborrece el pecado. Por eso dice, buscar lo bueno y no lo malo para que vivas. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, ahorita, porque cuánta gente no ha ido a dormir y ya jamás se levantaron. Cuánta gente salió a sus trabajos
y jamás volvieron. Cuánta gente salió a caminar y murieron en las calles. Así es la muerte, nada es eterno. Por eso dijo el Señor, si el tiempo no fuera cortado, nadie sobreviviría. Por eso es que Dios acorta la vida en nosotros, porque entre más vivimos, más nos corrompemos. El tiempo que Dios te da para que lo busques es ahora. Por eso en el libro de Santiago capítulo 4, del 8 al 9 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligíos y lamentad. ¿Sabes qué significa afligíos y lamentad? Que de verdad te conmuevas y reconozcas tu pecado en lloro. Porque mira, muchas veces, oh sí, yo ya pedí perdón, Señor, perdóname. Pero de verdad no hay un perdón verdadero. Por eso dice, aflígete, lamentate y llora. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Rasga tu corazón, como entregándole a Dios y reconociendo, sí, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, como dice en Hechos 3:19, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, confesaos vuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Por eso busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Acércate a Jesucristo, que en Él solamente hay vida eterna y perdón de pecado. Pero para que Dios nos perdone tenemos que nosotros confesar delante de Él, y Él es fiel y justo, que nos puede dar una oportunidad para arrepentirnos. Así es que he predicado lo que Dios me ha dado, y créemelo que yo te amo en el amor del Señor para traer yo los temas que el Señor me da. Lo hago con tanto gusto, porque y así como el Señor busca que tú lo encuentres y te arrepientas y te acerques y te apartes del pecado, mi amor por Cristo es mucho, que así como cambió mi vida, Dios quiere cambiar tu vida, y que así que para que tú entiendas que solamente en Cristo Jesús vamos a encontrar la vida eterna. Y créemelo que la vida es corta, el mañana nadie lo tiene garantizado. Vamos a orar, y yo no sé qué sea lo que tú tengas en ti, pero créemelo que Dios está al lado tuyo, y yo te invito a que tú hables con Él. Y no tienes a Cristo en tu corazón, acéptalo, pero apártate del pecado y reconoce que solamente en Él hay salvación, porque muchos creen que están bien porque creen en Cristo, pero están en lugares equivocados. Nuestro Cristo jamás se postró a una imagen, jamás buscó a Dios por otros caminos. No, Él se subió al monte a orar al Padre. Así es que Él a nosotros nos da Él ese grande ejemplo, que dice el Señor que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra que tú hablaste, Señor, la pongan en sus corazones y mediten en ella, Señor, y sepan que tú me has enviado, Padre, que solamente yo soy tu hija haciendo tu voluntad, y con amor por el cual tú has tenido en ellos, también yo, Señor, con amor vengo, Padre, todo este trabajo que se hace para poder venir a hablarles, y que no es fácil decirles que hay un cielo y hay un infierno, porque lo más que hay para mí es que me odien, pero Cristo dijo, bienaventurados son cuando os vitupieren por causa de mi nombre. Así es que, Señor, no me cansaré hasta el último día de aliento que tenga yo de vida en esta tierra. No sé cuándo tú me lleves, pero yo traeré las buenas nuevas de salvación, Señor, en el nombre de Jesús, si tú me permites, hasta el último día de esta vida, Padre.
que ellos vean, Padre, que tú eres quien les está hablando, Señor, y que los has traído para salvación y arrepentimiento. Señor mío y Dios mío, te pongo a todas las almas que tú trajiste. Aquella que viene afligida, consuélala. Aquella que ha caído, levántala. Aquella que viene enferma, sánala. Aquella que no puede, ayúdala, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, aquella que no es salva, sálvala, Padre. Manda obreros a tu viña, Padre, para que toquen su corazón y esa alma tenga arrepentimiento y te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y que el precioso Espíritu de Dios toque su corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pido por cada familia, Señor, que tenga necesidad, Señor, aquel que tengan temores, Padre, también, Señor, ayúdales, Padre. Que el que tenga hambre, provéeles, Padre. Aquel que tenga dolor, sánalo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Y todos decimos amén, amén. Gracias sean a Dios por su misericordia. Yo pues me despido dándole gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de compartir palabra de Él hacia ti. Consejo que yo te doy en el amor del Señor: no pierdas el tiempo. Ya no hay, el mundo se va a poner cada día peor. Jesús lo dijo, que muchos se van a turbar de las cosas que van a acontecer. Y mira, no es cuestión de que mucha gente tenga esperanza en un presidente, en un partido político, o que en esto, o que en lo otro, estrategias. No, la maldad va a ir de mal en mal. Cristo viene pronto y después de la venida de Cristo vienen juicios. Y créemelo que Dios no quiere que nadie lo sufra, pero Dios, nuestro Dios es Dios justo y que todo pecado será castigado. Así es que lo mejor que tú puedes hacer es buscar la vida eterna. ¿Cómo la vas a buscar? En Cristo Jesús. Si no te congregas en ninguna iglesia, busca una iglesia cristiana de la sana doctrina, donde te enseñen y te instruyan, y abre tu corazón. Créemelo que es lo más importante, porque debes de saber esto, que sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces la palabra es la lámpara para nuestro ser, para todos nosotros, y ahí encontramos la verdad. Necesitas tú congregarte para que te puedan ayudar, ¿verdad? Y aconsejarte y todo, para que te apartes de ese camino que te está llevando al mismo infierno. Así es que te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche, y tiempo de México a las 9. Te espero para la próxima semana, y el consejo que te doy también es que leas la Biblia, que te congregues, que le pidas a Dios que te ayude. Yo no sé cuál sea tu situación, ¿verdad? Te espero para la próxima semana y créemelo, te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Y todos decimos amén, amén.